Mark es un joven estadounidense que viene a España a buscar un futuro mejor. Deja Estados Unidos por problemas económicos y llega a nuestro país en esa década de los 60-70 del tardofranquismo. Ahí enseguida se relaciona con las altas esferas, con los empresarios que vivían debajo del paraguas del dictador. En esta novela, El deseo de la corza, Teresa Maldonado nos cuenta los amores vividos por este Don Juan estadounidense, pero además nos refleja esa sociedad española de lujo y de glamour que trata como puede de pasar a la democracia sin perder los privilegios que consiguió con Franco. Bueno, Teresa, bienvenida a Prensa Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esta novela, El deseo de la corza, nos presenta al principio a un grupo que disfrutaba de la Dolce Vita madrileña, pero en medio de la dictadura franquista, ¿no? Claro, claro, es que en medio de la dictadura franquista, como en todas las dictaduras, hay gente que disfruta de la Dolce Vita. Otra cosa es, bueno, luego la lectura que se puede hacer, pero evidentemente había una gente que en ese momento pues tenía determinados privilegios que había conservado precisamente la dictadura, claro, y que tenía una vida agradable. Porque dice de esos jóvenes que nos presentan el libro, ahora hablaremos de ellos, que eran jóvenes, gastaban dinero y parecían felices. Y hay un punto de, no sé si amargura en esa afirmación, por alguna razón. No, bueno, es que feliz 100% no es nadie. La vida humana, por definición, no es feliz. Entonces, por eso digo que parecían felices. Quiero decir que había una idea de que había que parecer que todo iba bien, pero eso ocurre en todas las épocas. Eso no es... Y háblenos de Mark, ¿no? Porque Mark es ese hombre que a través de uno de los cuales conocemos la historia, que es un chico joven que llega a España a finales de los 60. ¿Y cómo es este personaje? Bueno, llega un poco casualmente, a ver a un tío suyo huyendo un poco de la guerra del Vietnam. Entonces la idea de poner un americano era para que viera ese tipo de sociedades de fuera. Y luego también el hecho de que seas extranjero, en ese momento te hacía más fácil acceder al mundo de los negocios, una persona que habla inglés perfectamente, te hacía más fácilmente relacionable, en el sentido de que en Estados Unidos en aquel momento, en España, era bastante admirado por determinada gente, y luego él conecta casualmente con alguien, y ya sabes que en las sociedades en general, en todos los grupos sociales, cuando tú conectas bien con alguien a través de esa persona, creas una red de conexiones, mucho más si tienes un buen trabajo. Claro, él en ese sentido tuvo esa suerte o ese azar por contactos que tenía en Estados Unidos su familia, de entrar a formar parte de la alta sociedad española, de los empresarios, ¿no? Pero es que la alta sociedad se centraba relativa, es decir, él entra a trabajar en una empresa con un personaje que hay muchos tipos en el franquismo. Su familia no era una familia, era una familia, no, digamos, muy baja en Estados Unidos, muy normal, pero él... Había una serie de empresarios que eran clave, que no quiero dar nombres tampoco, porque tampoco es, pero en fin, que hacen dinero con el franquismo, y entonces el entrar a trabajar con él ya le abre puertas un poco en el mundo económico. En ese momento, en el trading del petróleo, el saber inglés, por ejemplo, en España no hablaba tanta gente bien, claro, inglés, el ser un poco listo. Y luego, paralelamente, a través de una mujer, que las mujeres siempre te sirven también... entra dentro de una sociedad, digamos, de gente, pues lo que se llamaba la sociedad de la época, la sociedad pues de gente que tenía dinero, de gente de familias antiguas de toda la vida, que tenían campo, fincas, ese tipo de gente. Pero además, quizá a veces para conocer mejor nuestro país tenemos que verlo a través de los ojos de alguien que no es de aquí, porque dice en la novela que Mark veía que un país aparentemente en paz, pero claro, no tenía noticias de los exiliados, de los muertos, y no sé si esa imagen de los años 60-70 era la que daba España en Estados Unidos o en otros países de... No, en Estados Unidos había, por supuesto, grupos muy en contra del franquismo. Lo que pasa es que al introducirse, digamos, en este medio, te olvidas un poco de tu país. Entonces naturalmente sabía que había exilados, pero no vive la vida de los exilados, vive la vida de lo contrario y de pasarlo, era... Tampoco la palabra es un oportunista, era una persona que está en un momento dado en un sitio, no era una persona muy interesada en la política, era una persona interesada en el mismo y en el triunfo personal. Sí, porque usted no olvida en la narración del libro esa otra España que le llama de limosnas y santos, ¿no? Claro. Que no se puede olvidar, ¿no? No, que existía también la España rural. Lo que pasa es que él veía la España rural
que en aquel momento ya también había mejorado, porque había una economía mejor. Eran los últimos años del franquismo, no era la posguerra. Claro. Entonces también esa España rural había un poco mejorado de situación que respecto a otros años, pero no cabe duda que seguía. Y él lo veía desde el punto de vista de, bueno, pues de la gente digamos, de los señoritos que iban ahí al campo a cazar. Sí, no de hecho, desde hay varias, cuenta varias cacerías, ¿no? Sí, Durante la novela. Y una cosa más, no sé si, claro, el elegir es una historia de amor, sobre todo, el deseo de la corza, ¿no? Sobre todo, hay una historia de amor muy marcada, porque Marc es como una especie de Don Juan. Se comporta como tal, o al menos aparentemente, porque... Sí, a lo largo de tanto tiempo claro, y con un son matrimonio 30 que te años, va son mal, 30 pues acaba años, conociendo ¿no? a mujeres. Tampoco la gente está tan... bueno, es normal, los hombres, hay muchos hombres que son... Y luego él también no hay que olvidar que su matrimonio empezó a funcionar mal muy pronto. Entonces eso le hacía también interesarse más por encontrar otras mujeres. ¿Y qué le ha llamado la atención o por qué situó la novela en esa España de los 60, 70? Porque me parecía que no se había hablado mucho desde determinado punto de vista. Se habló mucho desde la oposición al franquismo y luego o desde el punto de vista de las clases bajas, digamos, Sí. como los santos inocentes, las clases muy empobrecidas. Pero no se ha hablado desde el otro punto de vista, que yo no hablo desde un punto de vista defendiéndolo, simplemente No, es una cosa Pone periodística. el ojo en el Exacto, otro lado, ¿no? entonces es simplemente para ver cómo esa gente que en el fondo en el franquismo vivía bien y tenía determinados privilegios que venían muchos de antiguo, porque algunos de estos privilegios venían del feudalismo, que tampoco son privilegios, digamos propiedades, yo no diría privilegios. Sí, sí, sí. Pues no es que hubiera un privilegio especial, digamos dinero y herencias, ver cómo esa gente vive la transición desde su punto de vista y cómo muchos se adaptan y siguen teniendo dinero. Claro, y siguen teniendo otra, porque la gente tiende a adaptarse, o sea que tampoco fue dramático para ese grupo social. Sí, que no se le acabó con la dictadura Exacto. su estatus, porque de hecho esa es otra de las cosas que cuenta la novela, ese cambio, esa transición, los que vivían aparentemente bajo el paraguas exclusivo del franquismo, como tienen que... Se adaptan, pero siguen adaptarse, viviendo, ¿no? la gran mayoría, porque el dinero no desaparece así como así. No, claro. Y otra cosa, esta es su primera novela. Sí. Porque como periodista ha trabajado en agencias, en medios, Sí, ha sí, escrito guiones para cortometrajes. ¿Cómo es el salto a la novela? Yo creo que todo el mundo tiene un poco la fantasía en la novela y el periodismo, bueno, hacía tiempo que ya había abandonado el periodismo, y entonces me metí en el mundo del cine y el cine tiene mucho en común con la literatura, toda la dramaturgia, todo el guión, todo el desarrollo dramático es muy parecido y fue un salto más bien del cine a la literatura, más que del periodismo a la literatura. Aparte que yo creo que todo periodista que escribe también tiene en mente, es un escritor, ¿no? A su manera. Claro. ¿Y qué fue lo que más le costó de esa transición a la literatura? Yo creo que lo más costoso es publicarlo, porque hay lo que no sabe la gente. Bueno, lo peor no es escribir, es publicar, luchar en este mundo terrible donde los libros se venden como churros, claro, y están en las librerías 15 días. Bueno, luego es salir al mercado, como si dijéramos, desde el punto de vista práctico. Y el escribir, hombre, el tener una seguridad en uno mismo, que al principio es difícil. Desde que acaba la novela, ¿cuánto tiempo? Es que tardé mucho, porque se la enseñé a mucha gente, porque además era muy ambiciosa, pretendía reflejar. Esta primera novela he tardado mucho en hacerla, ha ido evolucionando. Porque quería reflejar esa... Claro, quería reflejar, era un poco, ¿no? Exacto, era un poco costumbrista y entonces por eso he tardado bastante. Es la otra parte de los santos inocentes, lo que no nos Exacto, son los santos inocentes vistos desde el punto de vista de los señoritos. Sí, es que el señorito, por ejemplo, que aparece ahí en los santos inocentes, exacto, ¿no? Ese hombre que es de la alta sociedad y que aparece de secundario, ¿no? Exacto, bueno, sí, o también, porque hay que ver el que mata a la granja. Sí, bueno, claro, luego claro, ya sin pretender para nada compararme con Delibes, Dios me libre, no tengo tantas pretensiones, pero salvando las inconmensurables distancias que puede haber entre Delibes y una modesta novelista, pues sí, hablo del mismo tipo de personajes desde otro punto de vista. Nada que ver con la maestría de este señor. Cuando saltó dijo, yo quiero hacer una novela, ¿no? Porque creo que llega el momento, tal. Esa historia esa visión, esa historia ya supongo que le rondaría en la cabeza, ¿no?
Sí, hace mucho, sí. La verdad que fue evolucionando. La idea era, al principio era sobre una mujer que un hombre hace un poco su vida a través de ella y luego fue evolucionando. No sé, es que el proceso de escribir es muy, muy complicado. Sí, no, Ahora no. ya lo he aprendido con el tiempo. Es Y que hay novelistas que escriben 10 años de su vida, otros que... Hay todo tipo de, hay todo tipo de maneras de escribir. bueno, ¿y tiene alguna historia en la mente ya? Sí, ahora ya quiero hacer algo experimental. Ahora tengo una, que es una novela muy experimental. Que Bueno, a ver qué tal va. nos quedamos con esa idea, una novela experimental. Pues Teresa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital y presentarnos El deseo del acorde.